Por ejemplo, tomar el atrevimiento de suponer que a mí, a mi persona, la hubieran consultado para decir: ¿cómo reformarías vos? Vos solo, vos sin nadie, vos sin ninguna otra idea, vos, para imaginar un nuevo sistema procesal, o un sistema procesal modificado, o qué retocarías del código procesal en general para Latinoamérica, para nuestra provincia, ese desafío. Menudo desafío. Pero lo primero que creo que debería hacer cualquier pretenso reformador es tener un diagnóstico. O por lo menos aproximarse a los paradigmas que quiere desechar. Dijo Ana Clara, el paradigma es un modo de ver la realidad. Que en general las comunidades científicas, tomemos en este caso la comunidad científica procesal y los legisladores de turno, tratan de consolidar. Hay una tendencia, en general, los hombres de derecho conservadores, no nos gustan los cambios, a consolidar paradigmas y a transformar esos paradigmas casi en dogmas. El sistema publicista es un cúmulo de paradigmas que cualquier reformador tiene la necesidad de analizar para saber cuánto de falsedad contiene. No si tienen falsedad, sino qué cantidad de falsedad impregna el paradigma o los paradigmas. Son 10 minutos, así que debo seleccionar muy bien aquellos paradigmas que no resisten no ya un análisis jurídico procesal, sino de la mera lógica. El primer paradigma sobre el que se asienta un sistema publicista es que el juez, un funcionario público, y me disculpan las excepciones que pueden confirmar la regla, va a tener más interés, un suprainterés, mejor y una más intensa búsqueda de la solución de un conflicto que le es ajeno. Él resuelve un conflicto ajeno, procesa un conflicto ajeno y se interesará en la medida que como burócrata judicial le puede afectar un conflicto ajeno. Por tanto, el paradigma de que a un juez le interesa más el conflicto de otros que a esos otros ha llevado a que lo dotemos a ese juez de superpoderes. Él va a investigar mejor que nosotros. Él va a tener más plazo para investigar que nosotros. Él va a producir pruebas de oficio en cualquier momento, fuera de los plazos que las partes empequeñecidas, enmagrecidas pueden producirlo, y las partes que, cuando ya tuvimos el diagnóstico de que el juez tenía más interés en la solución del litigio que nosotros, cuando se publicó el proceso, cuando llegó Klein, cuando llegó los años 40 o los años 50 del siglo pasado. Bueno, una falacia. Es lo mismo que si nosotros dijéramos: miren, voy a sacar el registro de conductor, y el funcionario que me va a extender el registro tiene más interés que yo en dármelo. A ver, el proceso es una cosa de partes, decía Franco Cipriani. Fue siempre una cosa de partes y será siempre un proceso de partes, donde un funcionario judicial, un burócrata de turno, debe resolverlo y procesarlo. De modo tal que desde nuestra visión, y con ese primer paradigma, ¿yo qué haría? Robustecer el poder de las partes a la hora de procesar y robustecer las garantías de las partes frente al burócrata de turno. Porque si no me ubico en que el burócrata ejerce poder, y todavía lo más grave, el poder más potente que puede tener un burócrata, el poder de punir, el poder de privarnos de un bien de la vida, civil, penal, cualquiera, un bien de nuestra vida. Entonces fuimos dimensionando un monstruo al cual le otorgábamos muchas facultades, grandes facultades, y a la par, para guardar el correspondiente desequilibrio, ennegrecíamos a las partes de sus facultades. Por eso no es extraño que si nosotros queremos denunciar un hecho nuevo,
no me entorpezcas el debate, solo hasta determinado momento. Pero ¿cómo no te interesaba la verdad real? Entre comillas, sí, pero introducir un hecho nuevo me desorganiza a mí, que soy el que dirige todo esto, entonces vamos a ponerlo hasta la apertura de la causa prueba y nada más. Negligencias probatorias, mirá, yo te lleno de cargas a vos, ¿te entiendes? De cargas. Y por tanto, si no las cumplís rápidamente, yo te sanciono con negligencia de caducidad probatoria. ¿Vos la tenés? No. ¿Cómo? No, yo como juez. Yo que soy el más interesado de todo, no, yo no tengo ninguna negligencia. Quieren que siga. Entonces, si sentamos un primer diagnóstico, es totalmente falso que un burócrata y que el Poder Judicial pueda tener más interés que los litigantes en la solución de su propio conflicto. Por tanto, se los confiscamos. ¿Qué hicimos con el proceso civil? Le confiscamos el conflicto a los litigantes. ¿Qué hizo el sistema penal inquisitivo? Le confiscó el conflicto a las víctimas, pero como era tan grave eso, como no resistía análisis, que viniera un juez y se entendiera que el Estado era el principal afectado en el conflicto jurídico penal, se cayó. Ese paradigma no resistió, o resistió lo que podía resistir. Entonces, me preguntan a mí por qué un sistema acusatorio en lo penal y un sistema inquisitivo en lo civil. Porque en lo civil no muere la gente. Bueno, puede morir. En lo civil la gente no está privada de libertad. Y en lo penal no se puede hacer perfumería procesal. Un juez no puede tener teoría del caso, como la tiene en un proceso civil, porque nadie despacha prueba si no tiene una teoría propia del caso. Entonces, en un proceso penal, adversarial, acusatorio, las partes tienen teoría del caso. Las partes son los dueños del debate. El titular de la pretensión punitiva desiste de su pretensión punitiva y el juez dice amén. Las partes tienen amplias facultades probatorias. ¿Ustedes se imaginan un proceso penal limitar el número de testigos? ¿Ustedes se imaginan una negligencia probatoria en un proceso penal? ¿No poder denunciar un hecho nuevo que fuera dirimente para la solución del conflicto? Entonces, los procesalistas civiles, quizás viene de aquella época donde yo pensaba, y sigo pensándolo, que uno de los graves problemas es no pensar unitariamente el derecho procesal. Y por tanto, el sistema acusatorio, adversarial, etcétera, es cosa de los procesalistas penales. Nosotros estamos un tanto ajenos a ellos, los legisladores están ajenos a eso. Pero yo invitaría a ese legislador de turno que está poniendo audiencias discontinuas, oralidad discontinua, lo invitaría a ese legislador de turno que vaya y lo plantea ante una comunidad de procesalistas y legisladores de cuño penal, procesal. Lo mirarían extrañamente y decían, ¿vos qué decís? No te entendí muy bien, siquiera no te llegué a entender lo que me estás diciendo. No, yo te digo que va a haber oralidad discontinua. ¿Y si se descompone el testigo? Bueno, pero no se va a descomponer. ¿Y si el perito no me viene? Sí, pero ¿van a ocurrir esas cosas? No digo, porque ¿cómo sigue la oralidad el día que el testigo no vino? Yo sé cómo sigue la provincia de Santa Fe y me disculparán. Si se enferma hoy el testigo, la próxima audiencia me la dan para el 2021. Mejor que no enferme, ¿no? Porque yo voy con el hombre con la pierna amputada y le digo, ¿nos falla? No, se pasó para el 2021. Entonces, a nosotros, que llevamos un código que rige del año 1965, nos vienen a decir cómo funciona la oralidad discontinua. No, eso que se lo digan a otros, no lo que la venimos sufriendo desde hace décadas. Entonces, voy terminando. Los paradigmas que encierra un proceso publicista ni siquiera se armonizan con sí mismos. Miren, si yo quiero un proceso que busca la verdad real y descubrir esa justicia del caso concreto, no puedo a la vez. Los códigos procesales publicistas están regidos por dos sistemas incompatibles.
Uno, el proceso es el mal en sí mismo, el de Klein, por tanto hay caducidad, negligencia, plazos acumulados, todo lo que sea llegar a la sentencia como fuere, como decía Klein, si pudiera ser posible, en una sola audiencia, rápido. Y por otro lado, descubrir la verdad real. Entonces, como un paradigma ni siquiera es compatible con el otro paradigma, el choque es brutal. Por eso se explica que un juez, una vez en el sur, nos diga: yo amo la caducidad de instancia, pero como no le gusta la verdad real, ¿cómo podía amar la caducidad de instancia? ¿Cómo puede amar las negligencias, con lo cual el proceso se transforma cada vez en menos conocido, las negligencias probatorias? ¿Cómo puede amar caducidades? ¿Cómo puede hablar compresión de cargas procesales? ¿Cómo puede gustarle que un demandado conteste la demanda, ofrezca prueba, comparezca en el término de 15 días? ¿Cómo puede empobrecer de ese modo el debate? ¿Cómo puede decir que le gusta la verdad real sobre un debate minúsculo, con partes, insisto, enmagrecidas? Entonces, termino con esto. Nuestro desafío es mucho más importante de lo que imaginamos, pero mucho. Si no detectamos los paradigmas y detectados que fuera, demostramos su falsía, por lo menos, si logramos hacer eso, vamos a establecer una cuña potente para saber lo que no queremos. Miren, yo no sabría muy bien lo que quiero respecto de reformar un código procesal. Sí sé lo que querría: modernidad. Antes de hablar de normas, hablaría de oficina judicial y de expediente electrónico. Para ser serio, ¿no es cierto? Para entrar en el siglo XXI y para decir: miren, qué importancia puede tener dar a las partes 5 días para que ofrezcan carga diferenciada de la prueba, cuando no tenemos oficina de gestión judicial y no tenemos expediente electrónico. Cuando la oficina de gestión judicial, estuvimos con Adolfo en Neuquén y nos referían que acortó 1 año los procesos. Y cuando yo, que litigo en Buenos Aires, sé cómo funciona un expediente digital. Entonces, a los legisladores de hoy, de turno, le dijera: miren, las normas, no me ocupo de las normas, me tengo que ocupar de la gestión y me tengo que ocupar de la gestión en un sentido amplio, de que alguien le establezca la agenda al burócrata, que en definitiva eso es la oficina de gestión judicial. Alguien detectó en el proceso penal que los jueces eran burócratas, por tanto, le restaron la agenda. Vaya novedad. Y alguien detectó que el soporte papel es propio del miriñaque, lo que fuera. Termino. Ahora sí. Tratemos de seguir desafiando esto, porque esto no tiene ni siquiera un sentido de racionalidad. Esto, cualquier reforma inspirada, sin siquiera asentar tus propios paradigmas y detectar los paradigmas negativos, está destinado al más estrepitoso de los fracasos. Y eso quisiera yo haber emitido un mensaje de esperanza, pero es difícil en este contexto. Muchas gracias.